La historia de los chibchas no comienza con guerras ni con conquistas. Comienza con montañas cubiertas de neblina, con lagunas silenciosas consideradas sagradas y con pueblos que aprendieron a sobrevivir en algunos de los territorios más difíciles de América mucho antes de la llegada europea. Durante siglos, esta civilización desarrolló conocimientos astronómicos, redes comerciales, sistemas políticos y rituales espirituales que sorprendieron profundamente a los conquistadores españoles cuando llegaron al altiplano andino en el siglo XVI. Pero aquí aparece una de las preguntas más inquietantes de toda esta historia. Si los chibchas fueron una de las civilizaciones más avanzadas del continente, ¿por qué hoy muchas personas apenas conocen su existencia? Porque mientras otras culturas fueron convertidas en símbolos mundiales, los chibchas quedaron atrapados entre el silencio, la destrucción colonial y una historia que pocas veces se contó completa. Y cuanto más se investiga sobre ellos, más difícil resulta ignorar algo perturbador. Gran parte de su conocimiento desapareció antes de que el mundo pudiera comprenderlo. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El nacimiento de la civilización chibcha sigue siendo uno de los procesos más fascinantes y menos comprendidos de toda América precolombina. Mucho antes de la llegada de los españoles en 1537, distintos pueblos de lengua chibcha comenzaron a establecerse en las regiones montañosas del actual territorio colombiano, especialmente en el altiplano cundiboyacense. Aquellas tierras no eran fáciles de habitar. Las temperaturas podían descender bruscamente durante las noches, las lluvias eran constantes en ciertas temporadas y gran parte del terreno estaba rodeado por montañas, lagunas y neblina espesa. Y aún así, fue precisamente allí donde surgió una de las sociedades más organizadas de Sudamérica. Los arqueólogos consideran que el desarrollo gradual de las comunidades que posteriormente formarían parte de la cultura chibcha comenzó aproximadamente entre el año 500 a.C. y el año 800 después de Cristo, aunque muchas de sus costumbres se consolidaron especialmente entre los siglos XI y XVI. Durante ese largo periodo, pequeñas aldeas agrícolas fueron evolucionando lentamente hasta convertirse en centros políticos y comerciales mucho más complejos. Lo primero que sorprende sobre los chibchas es que no construyeron su civilización en un territorio cómodo ni sencillo. Mientras otras culturas prosperaban junto a grandes ríos o enormes llanuras fértiles, ellos aprendieron a dominar las alturas andinas. Cultivaron alimentos en zonas frías, desarrollaron rutas comerciales entre montañas y construyeron comunidades capaces de mantenerse estables en territorios difíciles. Y ahí aparece una de las primeras preguntas inquietantes de esta historia. ¿Por qué elegir un lugar tan complejo para fundar una civilización tan importante? Algunos investigadores creen que las montañas ofrecían protección natural contra invasiones externas. Otros consideran que las lagunas y elevaciones tenían un significado espiritual tan profundo que los chibchas simplemente no concebían vivir lejos de esos lugares. La geografía terminó moldeando completamente la personalidad colectiva de esta civilización. Los pueblos chibchas crecieron rodeados de silencio montañoso, cambios climáticos constantes y paisajes considerados sagrados. Eso generó una mentalidad profundamente conectada con la observación de la naturaleza. Para ellos, cada elemento del entorno tenía significado. El agua no era solo agua. El sol no era solo una fuente de luz. Las montañas no eran simples accidentes geográficos. Todo poseía un valor espiritual. Esa manera de pensar influenció su psicología social desde las primeras generaciones. Los chibchas desarrollaron una visión del mundo basada en el equilibrio. Creían que el universo funcionaba mediante armonías invisibles entre la naturaleza, los dioses y los seres humanos. Si una parte del equilibrio se rompía, toda la comunidad podía sufrir las consecuencias. Por eso sus rituales religiosos, sus decisiones políticas y hasta sus actividades agrícolas estaban profundamente conectadas entre sí. La infancia dentro de la sociedad chibcha comenzaba desde temprano bajo normas comunitarias estrictas. Los niños aprendían rápidamente el valor del trabajo colectivo, el respeto por los ancianos y la obediencia hacia las autoridades religiosas y políticas.
No existía la idea de individualismo extremo que caracteriza muchas sociedades modernas. El bienestar grupal tenía prioridad sobre los deseos personales. Las familias vivían en viviendas construidas principalmente con barro, madera y techos vegetales. Muchas casas tenían formas circulares, diseñadas para conservar calor durante las frías noches del altiplano. Dentro de ellas convivían varias generaciones. Los ancianos ocupaban un lugar muy importante porque eran considerados guardianes de la memoria colectiva y de las tradiciones espirituales. La alimentación diaria reflejaba la adaptación inteligente al entorno. El maíz era uno de los pilares fundamentales de su dieta. Lo utilizaban para preparar masas, bebidas y distintas variedades de alimentos similares a arepas primitivas. También cultivaban papa, quinoa, cubios, ibias, frijoles y yuca. Consumían sopas espesas y bebidas fermentadas como la chicha, elaborada principalmente con maíz. La chicha no era solamente una bebida. Tenía un enorme peso social y ceremonial. Se utilizaba en reuniones comunitarias, rituales religiosos y celebraciones políticas. Muchos acuerdos importantes se realizaban mientras las comunidades compartían esta bebida. Los españoles posteriormente criticaron y persiguieron muchas de estas prácticas porque consideraban que fortalecían tradiciones paganas. La economía de los primeros pueblos chibchas comenzó basada en la agricultura y el intercambio local. Pero con el tiempo, las rutas comerciales crecieron considerablemente. Algunas comunidades empezaron a especializarse en determinados productos, especialmente sal, tejidos, cerámica y piezas de oro trabajadas artesanalmente. La sal tuvo un papel absolutamente crucial. Las minas de sal de regiones como Zipaquirá y Nemocón se convirtieron en enormes fuentes de poder económico. Los chibchas aprendieron a extraer y procesar sal mucho antes de la llegada europea. Posteriormente intercambiaban este recurso con otros pueblos indígenas por alimentos, piedras preciosas y objetos ceremoniales. Y aquí aparece algo que muchos desconocen. Aunque hoy la leyenda de los chibchas suele asociarse únicamente con el oro, en realidad gran parte de su riqueza y estabilidad provenía de la sal. El oro tenía principalmente valor espiritual y simbólico. La sal, en cambio, sostenía buena parte de la economía. A medida que las aldeas crecían, también comenzó a desarrollarse una jerarquía política mucho más organizada. Los caciques regionales adquirieron enorme influencia dentro de sus comunidades. Estos líderes no solo administraban recursos y territorios, también actuaban como figuras religiosas y protectores del equilibrio social. Con el tiempo, distintas regiones comenzaron a agruparse bajo estructuras políticas más grandes. Así surgieron importantes centros de poder como Bacatá y Hunza. Bacatá estaba ubicada aproximadamente donde hoy se encuentra Bogotá, mientras Hunza corresponde a la actual Tunja. Los gobernantes máximos de estas regiones eran conocidos como el Zipa y el Zaque. El Zipa controlaba principalmente la región sur del altiplano, mientras el Zaque dominaba la zona norte. Ambos ejercían enorme autoridad política y religiosa. Sin embargo, las tensiones entre ambas regiones fueron frecuentes durante distintos periodos históricos. Con el paso de los siglos, la civilización chibcha dejó de ser un conjunto de aldeas agrícolas dispersas y comenzó a transformarse en una de las estructuras políticas más organizadas de toda América del Sur. Para cuando los españoles llegaron en 1537, los chibchas ya controlaban importantes regiones del altiplano cundiboyacense mediante una compleja red de alianzas, tributos, mercados y sistemas religiosos que mantenían un delicado equilibrio entre poder y espiritualidad. Pero precisamente ahí comenzaba uno de sus mayores secretos, porque el poder chibcha no dependía únicamente de ejércitos o conquistas militares. Dependía del control psicológico, espiritual y económico de la población. Los gobernantes comprendían algo fundamental: una sociedad podía mantenerse unida no solamente mediante la fuerza, sino mediante la creencia colectiva. Y esa comprensión convirtió a los líderes chibchas en figuras casi sagradas. En la cima de toda la jerarquía estaban el Zipa y el Zaque. El Zipa gobernaba desde Bacatá, actual Bogotá, mientras el Zaque controlaba Hunza, hoy Tunja. Ambos eran considerados máximas autoridades políticas y espirituales dentro de sus respectivas regiones. Sin embargo, la relación entre ellos nunca fue completamente estable. Aunque compartían idioma,
religión y costumbres similares. Existía una rivalidad histórica silenciosa entre ambos poderes. Cada uno deseaba ampliar su influencia sobre territorios vecinos, controlar rutas comerciales y aumentar la cantidad de tributos recibidos. Y ahí comenzaba una tensión peligrosa, porque mientras hacia el exterior la civilización parecía sólida y organizada, internamente existían conflictos que lentamente debilitaban la unidad política del territorio. El Zipa era especialmente poderoso debido al control económico de las minas de sal y de importantes rutas comerciales. Desde Bacatá administraba buena parte de los intercambios regionales y mantenía autoridad sobre numerosos caciques menores. El Zaque, por su parte, poseía enorme influencia religiosa y militar en el norte del altiplano. Debajo de ellos existían decenas de caciques regionales que gobernaban comunidades más pequeñas. Estos líderes locales debían pagar tributos y mantener lealtad hacia las autoridades superiores. A cambio recibían protección militar, estabilidad comercial y legitimidad política. Pero el sistema no era completamente pacífico. En algunos momentos históricos, ciertos caciques intentaron independizarse parcialmente o resistirse al pago de tributos. Eso generó conflictos internos, alianzas temporales y guerras regionales que, aunque no alcanzaban el nivel destructivo de otros imperios militares, sí provocaban tensiones constantes. Los guerreros chibchas tenían una función importante dentro de la sociedad. Aunque esta civilización no fue tan expansionista como los mexicas o los incas, sí mantenía fuerzas armadas organizadas para proteger rutas comerciales, defender territorios y resolver disputas políticas. Los guerreros utilizaban lanzas, macanas, dardos y escudos elaborados con madera y fibras vegetales endurecidas. Muchos llevaban adornos ceremoniales durante los combates, especialmente piezas de oro y plumas coloridas que simbolizaban rango y prestigio. Sin embargo, aquí aparece una diferencia psicológica muy importante respecto a otras culturas guerreras de América. Para los chibchas, la guerra no era vista únicamente como dominación territorial. También tenía una dimensión ritual y simbólica. Muchas confrontaciones estaban relacionadas con equilibrio político, honor colectivo o legitimidad religiosa. No se trataba simplemente de destruir enemigos. La religión seguía siendo el centro absoluto de la vida social. Los sacerdotes tenían tanta influencia que incluso los gobernantes dependían de ellos para legitimar decisiones políticas importantes. Antes de iniciar guerras, realizar alianzas o nombrar nuevos líderes, se consultaban señales espirituales y ceremonias religiosas. Los templos eran espacios profundamente respetados. Allí se realizaban rituales relacionados con fertilidad, agricultura, ciclos solares y protección divina. Algunos sacerdotes practicaban largos periodos de ayuno, aislamiento y purificación antes de ceremonias importantes. Muchos cronistas españoles describieron estos rituales con mezcla de fascinación y miedo. Algunos aseguraban que las ceremonias nocturnas alrededor de lagunas sagradas generaban una atmósfera inquietante. El sonido de tambores, cantos ceremoniales y humo de plantas rituales creaba escenas que los europeos no podían comprender completamente. Y eso produjo uno de los mayores choques culturales de la conquista. Porque mientras los españoles interpretaban aquellas prácticas como idolatría o superstición, los chibchas las consideraban esenciales para mantener el equilibrio del universo. La vida cotidiana de las personas comunes estaba marcada por trabajo constante y cooperación colectiva. Los agricultores despertaban antes del amanecer para trabajar cultivos adaptados al clima frío de las montañas. Sembraban maíz, papa, quinoa, frijoles y otros alimentos esenciales para sostener a la población. Las mujeres desempeñaban un papel fundamental dentro de la economía y de la estructura familiar. Participaban activamente en agricultura, tejido, preparación de alimentos y elaboración de cerámica. También transmitían conocimientos culturales y espirituales a las nuevas generaciones. El tejido tenía enorme importancia social. Las mantas elaboradas por los chibchas eran muy valoradas en distintas regiones debido a su calidad y simbolismo. Algunas se utilizaban como tributo, otras como objetos ceremoniales y muchas como símbolo de prestigio social. La vestimenta variaba según posición jerárquica. Los gobernantes y sacerdotes utilizaban adornos más elaborados, incluyendo piezas de oro, esmeraldas y tejidos especiales. Las personas comunes vestían prendas más sencillas pero funcionales para soportar el clima frío del altiplano.
La gastronomía chibcha era mucho más compleja de lo que muchas personas imaginan hoy. Preparaban sopas espesas utilizando papa, maíz y vegetales andinos. Consumían arepas primitivas hechas con maíz molido y bebidas fermentadas como la chicha. También cocinaban carnes de venado, cuy y aves locales cuando estaban disponibles. La chicha tenía un papel social extremadamente importante. No era solamente una bebida alcohólica, era parte central de reuniones políticas, celebraciones comunitarias y rituales religiosos. La relación de los chibchas con el oro fue una de las mayores causas de su tragedia histórica. Lo que para ellos representaba espiritualidad, conexión divina y equilibrio ceremonial, para los europeos significó riqueza inmediata, ambición y conquista. Y fue precisamente esa diferencia de percepción la que terminó alimentando uno de los mitos más poderosos de toda América, la leyenda de El Dorado. Pero para entender realmente cómo nació esa obsesión, primero hay que comprender algo fundamental. Los chibchas no adoraban el oro por avaricia. De hecho, su economía no funcionaba principalmente alrededor de este metal. El oro no era utilizado como moneda cotidiana ni como símbolo de acumulación material comparable a la mentalidad europea del siglo XVI. Para ellos, el oro representaba algo mucho más profundo. Era considerado un elemento vinculado con el sol, con la energía espiritual y con la comunicación entre el mundo humano y las fuerzas divinas. Por eso gran parte de las piezas doradas que fabricaban tenían funciones ceremoniales y religiosas. Los artesanos chibchas desarrollaron un nivel de orfebrería extraordinario para la época. Elaboraban collares, máscaras, figuras rituales, brazaletes, narigueras y pequeñas esculturas conocidas actualmente como tunjos. Estas piezas eran utilizadas en ceremonias religiosas, entierros y ofrendas sagradas. Muchos tunjos representaban seres humanos, animales, guerreros o figuras espirituales. Algunas piezas mostraban escenas rituales complejas que todavía hoy siguen siendo interpretadas por arqueólogos e historiadores. Lo impresionante era la precisión técnica que alcanzaron utilizando métodos artesanales. Los orfebres trabajaban principalmente mediante una técnica llamada cera perdida. Primero modelaban figuras en cera de abeja, luego las cubrían con arcilla y posteriormente calentaban el molde hasta que la cera desaparecía, dejando un espacio vacío donde vertían el metal fundido. El resultado eran piezas increíblemente detalladas para una civilización que no utilizaba herramientas metálicas avanzadas comparables a las europeas. Cuando los españoles comenzaron a observar estos objetos, quedaron impactados, pero también cometieron un error gigantesco. Pensaron que si encontraban tanto oro en ceremonias y adornos, entonces debían existir ciudades repletas de tesoros ocultos. Y ahí comenzó una obsesión que pronto se volvió peligrosa, porque cuanto más escuchaban historias sobre rituales dorados y lagunas sagradas, más convencidos estaban de que existía un reino inmensamente rico esperando ser saqueado. La historia que terminó alimentando la leyenda de El Dorado probablemente nació alrededor de ceremonias realizadas en la laguna de Guatavita. Según distintas crónicas coloniales, cuando un nuevo gobernante asumía el poder, se realizaba un ritual extremadamente importante. El futuro líder era cubierto con polvo de oro y luego ingresaba en una balsa ceremonial hacia el centro de la laguna mientras sacerdotes y asistentes arrojaban piezas de oro y esmeraldas al agua como ofrenda para los dioses. Aquella ceremonia tenía un significado espiritual profundo. El agua era considerada un elemento sagrado capaz de conectar el mundo humano con fuerzas superiores. El gobernante no estaba mostrando riqueza material. Estaba participando en un acto de purificación, legitimación política y conexión divina. Pero los españoles jamás lo entendieron de esa manera. Para ellos, la idea de un hombre literalmente cubierto de oro dentro de una laguna llena de ofrendas resultaba casi imposible de ignorar. Y así nació el mito del Dorado. Lo que originalmente probablemente significaba el hombre dorado terminó transformándose, en la imaginación europea, en una ciudad de oro, luego en un reino de oro y finalmente en una obsesión continental. Expediciones enteras comenzaron a internarse en selvas, montañas y territorios desconocidos buscando aquella riqueza legendaria. Muchos conquistadores murieron intentando encontrar algo que en realidad nunca existió de la forma que imaginaban. Pero aquí aparece algo aún más inquietante.
porque mientras los europeos perseguían desesperadamente una fantasía de riqueza infinita, los chibchas observaban cómo su mundo espiritual comenzaba a ser destruido por personas incapaces de comprenderlo. La laguna de Guatavita se convirtió rápidamente en objetivo de saqueadores. Ya en el siglo XVI comenzaron los primeros intentos de extraer tesoros de sus aguas. Algunos españoles intentaron drenar parcialmente la laguna para recuperar piezas de oro supuestamente ocultas en el fondo. Los resultados fueron decepcionantes para ellos. Aunque encontraron algunas piezas ceremoniales, nunca apareció el gigantesco tesoro que imaginaban. Aún así, la obsesión continuó durante siglos. En distintos periodos históricos se realizaron nuevos intentos de excavación y drenaje, y eso alimentó aún más el misterio. Porque si los relatos ceremoniales eran reales, ¿dónde estaba todo el oro? Algunos historiadores creen que las cantidades fueron enormemente exageradas por rumores europeos. Otros consideran posible que muchas ofrendas permanecieran enterradas bajo sedimentos imposibles de recuperar completamente. También existe la teoría de que gran parte de los objetos ceremoniales fueron escondidos antes del avance español. La verdad exacta probablemente nunca será conocida. Lo que sí está documentado es que la obsesión europea por el oro produjo consecuencias devastadoras para la civilización chibcha. Los conquistadores comenzaron a saquear templos, destruir espacios ceremoniales y presionar brutalmente a los indígenas para obtener información sobre supuestos tesoros ocultos. Muchos sacerdotes fueron perseguidos porque los españoles creían que conocían ubicaciones secretas de riquezas escondidas. Y aquí aparece uno de los aspectos psicológicos más trágicos de toda esta historia. Porque para los chibchas, ver cómo destruían objetos sagrados y lagunas ceremoniales no significaba solamente perder bienes materiales. Significaba ver destruido el equilibrio espiritual que había organizado su civilización durante generaciones. Los españoles muchas veces fundían piezas ceremoniales completas únicamente para convertirlas en lingotes transportables. Eso provocó una pérdida cultural gigantesca. Obras de enorme valor histórico y espiritual desaparecieron para siempre. Hoy muchos arqueólogos consideran que probablemente se perdió una cantidad incalculable de información cultural debido a esa destrucción sistemática. La llegada de los conquistadores españoles al territorio chibcha en 1537 no fue simplemente un encuentro entre dos culturas diferentes. Fue el choque brutal entre dos maneras completamente opuestas de entender el mundo. De un lado, una civilización organizada alrededor del equilibrio espiritual, la naturaleza y las jerarquías religiosas. Del otro, hombres impulsados por ambición, expansión territorial y una obsesión creciente por el oro. Y lo más peligroso de todo, era que ninguno de los dos comprendía realmente al otro. La expedición liderada por Gonzalo Jiménez de Quesada había salido originalmente desde Santa Marta buscando nuevas riquezas para la corona española. El recorrido fue extremadamente difícil. Los soldados atravesaron selvas densas, ríos peligrosos, enfermedades tropicales y hambre constante. Muchos murieron antes siquiera de acercarse al altiplano donde habitaban los chibchas. Pero cuanto más avanzaban, más escuchaban rumores sobre pueblos organizados y ceremonias relacionadas con oro. Eso alimentó todavía más la obsesión. Los españoles comenzaron a escuchar relatos sobre gobernantes cubiertos de polvo dorado, lagunas sagradas y templos repletos de ofrendas. Algunos indígenas sometidos o aliados les hablaban de grandes líderes regionales, mercados organizados y minas valiosas. Y ahí comenzó a crecer una tensión silenciosa. Porque mientras los conquistadores avanzaban convencidos de que estaban cerca de riquezas inimaginables, los chibchas todavía no comprendían completamente la magnitud de la amenaza que se aproximaba. Cuando los primeros europeos finalmente llegaron al altiplano, quedaron sorprendidos por el clima frío y la organización social que encontraron. Esperaban hallar grupos indígenas aislados, pero descubrieron una sociedad estructurada, con caminos comerciales activos, agricultura organizada y centros políticos importantes. Muchos cronistas españoles describieron los pueblos chibchas como limpios, ordenados y relativamente estables. También quedaron impresionados por la vestimenta tejida, las piezas de oro ceremoniales y el nivel de autoridad que tenían los gobernantes regionales. Pero la sorpresa rápidamente se transformó en codicia. Los españoles comenzaron a exigir tributos, información sobre tesoros y sometimiento político.
Algunos caciques intentaron negociar inicialmente para evitar confrontaciones directas. Otros comenzaron a prepararse para resistir. El problema era que los chibchas nunca habían enfrentado una amenaza como aquella. Los europeos poseían armas de fuego, armaduras metálicas, caballos y tácticas militares completamente desconocidas para las comunidades indígenas del altiplano. Pero incluso más devastadora que las armas fue la llegada invisible de enfermedades traídas desde Europa. La viruela comenzó a expandirse rápidamente entre la población indígena. Los chibchas no tenían defensas biológicas contra enfermedades europeas. En muchos pueblos murieron personas antes siquiera de haber visto directamente a los conquistadores. Familias enteras desaparecieron en cuestión de semanas. Y eso provocó un impacto psicológico devastador. Porque desde la perspectiva chibcha, aquello parecía una ruptura total del equilibrio espiritual del mundo. Las ceremonias tradicionales ya no parecían suficientes para detener el sufrimiento colectivo. Los sacerdotes realizaban rituales buscando respuestas mientras la población comenzaba a entrar en miedo y confusión. Mientras tanto, los españoles continuaban avanzando hacia los principales centros políticos. Uno de los episodios más importantes ocurrió con el Zipa Tisque Susa, gobernante de Bacatá. Las crónicas históricas muestran que Tisque Susa recibió noticias sobre hombres extraños montados en animales gigantescos, cubiertos de metal y capaces de matar a distancia con armas ruidosas. Al principio, muchos indígenas creyeron que aquellos hombres podían tener algún origen sobrenatural. Los caballos causaban terror porque los chibchas nunca habían visto animales semejantes utilizados en combate. Algunos cronistas incluso afirmaron que ciertos indígenas pensaban inicialmente que caballo y jinete eran una sola criatura. Sin embargo, el miedo rápidamente dio paso a la resistencia. Tisque Susa intentó reorganizar fuerzas regionales para frenar el avance español, pero las divisiones políticas internas dificultaron enormemente la respuesta colectiva. Algunos caciques cooperaban parcialmente con los europeos buscando ventajas personales o protección temporal frente a rivales regionales. Y ahí apareció una de las mayores debilidades de la civilización chibcha. Aunque compartían cultura y religión similares, nunca funcionaron como un imperio completamente centralizado. Las rivalidades internas entre distintos territorios facilitaron enormemente la estrategia española de dividir alianzas. Las confrontaciones militares comenzaron a intensificarse. Los guerreros chibchas luchaban utilizando lanzas, macanas y flechas, pero las armas europeas provocaban enorme impacto psicológico y físico. El sonido de los arcabuces, las armaduras metálicas y los caballos alteraban completamente la dinámica de combate conocida hasta ese momento. Aún así, los chibchas resistieron mucho más de lo que algunos conquistadores esperaban. Las montañas dificultaban el movimiento europeo. El clima frío agotaba a muchos soldados y varias comunidades continuaban organizando ataques defensivos. Pero lentamente la situación comenzó a inclinarse hacia los conquistadores. Uno de los momentos más polémicos de toda la conquista ocurrió durante la huida de Tisque Susa. Según distintas crónicas, el Zipa abandonó parcialmente Bacatá intentando reorganizar resistencia desde otras zonas. Poco tiempo después murió cerca de Facatativá en circunstancias todavía debatidas históricamente. Algunas versiones indican que soldados españoles lo atacaron sin saber realmente que estaban enfrentando al gobernante principal de la región. La muerte de Tisque Susa provocó enorme desestabilización política. Muchas comunidades comenzaron a perder coordinación mientras los españoles avanzaban saqueando templos, confiscando objetos ceremoniales y presionando a líderes indígenas para revelar ubicaciones de supuestos tesoros ocultos. Y aquí comenzó uno de los periodos más oscuros de toda la historia chibcha. Los conquistadores destruyeron numerosos espacios ceremoniales porque los consideraban centros de idolatría pagana. Muchos sacerdotes fueron perseguidos, interrogados o ejecutados bajo sospecha de ocultar riquezas. Después de la caída de los principales líderes chibchas y del avance definitivo de los conquistadores españoles, comenzó una etapa todavía más dolorosa para esta civilización. Porque las guerras no destruyen únicamente territorios, también destruyen memorias, costumbres, creencias y formas completas de entender el mundo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los españoles comenzaron a reorganizar completamente el territorio chibcha bajo las normas coloniales impuestas por la corona española. Los antiguos centros ceremoniales fueron intervenidos, las autoridades indígenas perdieron gran parte de su poder político y miles de personas fueron obligadas a modificar sus formas de vida. Pero incluso en medio de esa transformación brutal, los chibchas nunca desaparecieron completamente. La resistencia no siempre ocurrió mediante guerras abiertas. Muchas veces ocurrió mediante silencio, mediante tradiciones ocultas, mediante costumbres transmitidas de generación en generación sin que las autoridades coloniales comprendieran completamente lo que sobrevivía debajo de la superficie. Los españoles implementaron el sistema de encomiendas, una estructura colonial que obligaba a las comunidades indígenas a trabajar y pagar tributos bajo control europeo. En teoría, los encomenderos debían proteger y evangelizar a los indígenas. En la práctica, muchos abusaron brutalmente del sistema. Miles de chibchas fueron utilizados como mano de obra en agricultura, construcción y extracción de recursos. Las jornadas eran agotadoras y las enfermedades continuaban debilitando enormemente a la población. La disminución demográfica fue devastadora. Algunos historiadores estiman que en pocas décadas gran parte de la población indígena del altiplano desapareció debido a enfermedades, explotación laboral, hambrunas y desestructuración social. Y aquí aparece una de las tragedias más silenciosas de toda la historia americana. Porque no solamente murieron personas, también desaparecieron conocimientos enteros. Muchos sacerdotes murieron sin transmitir completamente sus enseñanzas. Numerosos rituales dejaron de practicarse públicamente. Historias orales ancestrales comenzaron a perderse mientras el idioma español reemplazaba lentamente las lenguas indígenas en múltiples regiones. Y cuanto más avanzaba la colonización, más parecía que la memoria chibcha se estaba desvaneciendo lentamente frente al tiempo. La religión fue uno de los aspectos más perseguidos. Los misioneros católicos destruyeron numerosos símbolos ceremoniales porque los consideraban prácticas paganas incompatibles con el cristianismo. Las lagunas sagradas dejaron de ser espacios públicos de ritual y muchos templos fueron abandonados o reemplazados por iglesias coloniales. Sin embargo, algunas creencias sobrevivieron mezcladas con nuevas prácticas religiosas. En ciertas comunidades rurales continuaron existiendo rituales relacionados con el agua, la fertilidad de la tierra y el respeto espiritual hacia montañas y lagunas. Muchas veces estas prácticas se ocultaban detrás de celebraciones cristianas para evitar persecuciones. La psicología colectiva también comenzó a transformarse. Los pueblos chibchas habían vivido durante siglos bajo una visión del mundo basada en equilibrio, espiritualidad y continuidad ancestral. Pero la conquista rompió esa estabilidad de manera traumática. Muchas comunidades comenzaron a experimentar miedo constante, pérdida de identidad y sensación de incertidumbre frente al futuro. Los ancianos, que anteriormente eran guardianes de la memoria colectiva, empezaron a ver cómo las nuevas generaciones crecían dentro de una realidad completamente distinta. Y aún así, algo increíble ocurrió. A pesar de siglos de colonización, parte de la identidad chibcha logró sobrevivir. Todavía hoy existen palabras de origen chibcha presentes en regiones de Colombia. Nombres de ciudades, montañas y lagunas conservan raíces lingüísticas ancestrales. Algunas tradiciones agrícolas y prácticas culturales mantienen influencias invisibles heredadas de aquellos pueblos antiguos. Incluso ciertas costumbres gastronómicas actuales conservan elementos profundamente relacionados con el pasado indígena del altiplano. El consumo de maíz, papa, bebidas fermentadas y algunas preparaciones tradicionales continúa reflejando siglos de herencia cultural sobreviviente. La arqueología moderna también comenzó lentamente a reconstruir fragmentos de esta historia perdida. Durante los siglos XIX y XX, numerosos hallazgos arqueológicos permitieron comprender mejor el nivel de sofisticación alcanzado por los chibchas. Piezas de orfebrería, cerámicas, tejidos y objetos ceremoniales revelaron una civilización mucho más compleja de lo que durante mucho tiempo se creyó. Uno de los descubrimientos más famosos fue la balsa muisca, encontrada en 1969 cerca de Pasca, Colombia. Esta pequeña figura de oro representa precisamente una ceremonia ritual relacionada con el gobernante cubierto de oro dentro de una embarcación ceremonial.
El hallazgo confirmó que muchas historias relacionadas con el dorado sí tenían una base ritual real, pero también dejó algo claro. Los europeos habían malinterpretado profundamente el significado de aquellas ceremonias. Lo que para los chibchas era espiritualidad, para los conquistadores se convirtió en obsesión material. Y quizá ahí se encuentra una de las reflexiones más importantes de toda esta historia. Porque la tragedia chibcha no ocurrió solamente por la superioridad militar europea. También ocurrió porque dos mundos completamente distintos fueron incapaces de comprenderse mutuamente. Los españoles miraban oro y veían riqueza. Los chibchas miraban oro y veían conexión divina. Los europeos buscaban expansión y dominio. Los chibchas buscaban equilibrio entre naturaleza, comunidad y espiritualidad. Y ese choque terminó destruyendo uno de los sistemas culturales más fascinantes de América. Aún hoy continúan existiendo preguntas sin respuesta. ¿Cuánto conocimiento desapareció durante la conquista? ¿Cuántas ceremonias jamás llegaron a documentarse? ¿Cuántos relatos ancestrales murieron junto a sacerdotes y ancianos perseguidos por la colonización? Porque mientras más se investiga sobre los chibchas, más evidente se vuelve una sensación inquietante. Tal vez apenas conocemos una pequeña parte de lo que realmente fueron. Las lagunas sagradas todavía permanecen rodeadas de misterio. Las montañas del altiplano aún conservan historias transmitidas oralmente durante generaciones.